¿Quieres saber qué hacer si tienes un accidente de tráfico? Hoy te lo explicamos. Muy buenas, una semana más. Soy José Luis Gamero, director de despacho Gamero Abogado y socio de la firma Lluís Reclama. Y esta semana vamos a hablar de qué tenéis que hacer en caso de que sufráis un accidente de tráfico. Esta pregunta o este vídeo viene a colación de una pregunta que nos ha subido un nuevo caso que nos ha enviado un cliente o un seguidor desde Sevilla, en el cual nos informa que está teniendo problemas con el seguro porque no quedó claro la sistemática del accidente. En este caso vamos a dar unos pequeños pasos, no estamos hablando solamente de legalidad, estamos hablando más bien de sentido común, pero también cómo podéis facilitar a vuestros abogados o a nosotros el trabajo de cara a la reclamación por esos daños, tanto físicos como materiales que podáis. Lo primero, si estamos hablando de un accidente de tráfico, vamos a obviar los atropellos, en ese caso también existe esta sistemática, pero nos vamos a centrar en los accidentes de tráfico. Lo primero que tenéis que hacer es fotografiar el siniestro, es decir, una vez que os den el choque y os echéis a un lado, hacer fotos de cómo han quedado los coches. Es importante que el coche se quede quieto y se mantenga o se deje claro cómo ha sido la sistemática del accidente y cómo se ha quedado el vehículo. ¿Por qué? Porque si movéis los coches y no es un accidente claro, muchas veces el seguro contrario o incluso el que os ha golpeado puede decir que no fue así y utiliza como prueba cómo fueron estacionados o cómo se encuentran estacionados los vehículos. Lo segundo que es importante es que rellenéis el parte amistoso. ¿Por qué es importante el parte amistoso? Pues bien, porque ese es el documento que principalmente va a utilizar el seguro para saber si os cubren o no os cubren. Es un punto importante este, y es que en el parte amistoso es fundamental de que aparte de que rellenéis las casillas bien, es decir, aparece coche A, aparece coche B, los datos perfectamente identificados, y aparece dentro o en el medio un listado de causas de accidente. Por favor, clicarlo bien y no os confundáis, porque muchas veces por buena fe o pensando que es una cosa o por la rapidez y los nervios se cometen errores. No obstante, es importante que en un hueco que viene abajo del parte amistoso, que es para hacer un croquis del accidente, lo hagáis detalladamente y escribáis a mano cómo ha sido la dinámica. Aunque sea de una forma burda, no hace falta que sea técnica, sino que expliquéis con vuestras palabras el accidente. Por ejemplo, circulaba por la derecha y el coche contrario se ha saltado un ceda al paso y me ha golpeado. Claro y conciso. Con lo cual, teniendo la foto del siniestro, teniendo el parte amistoso relleno y perfectamente cumplimentado, solamente con esas dos cosas es más que suficiente para que cualquier letrado o vuestro propio seguro o el contrario sepa perfectamente quién es el responsable del siniestro. Sí es cierto que existen anomalías, por ejemplo, que el coche te golpee y se dé a la fuga. En ese caso es fundamental que cojáis la matrícula. Y una vez que tengáis la matrícula, llaméis a la policía local o a la Guardia Civil y le contéis todo lo sucedido para que procedan a localizar ese vehículo. Normalmente la policía local, que es un caso que hemos tenido recientemente, busca ese vehículo y si tu coche es verde y el que te golpeó era blanco, cuando vayan a buscar al blanco verán que tienen pintura verde en la zona del golpe, con lo cual hay un indicio más que razonable de que ese vehículo fue el que te golpeó y le dejan un papel en el parabrisas para que vaya a comisaría por la cuenta que le trae. Otro punto importante es que muchos pensaréis que cuando tienes un accidente tienes que llamar a la Guardia Civil o a la policía. El problema se nos da, si bien es cierto que con la Guardia Civil menos, pero con la policía local sí, es que cuando el vehículo tiene poca intensidad te dicen que rellenes el parte, que no van a mandar allí a atestado. Pero si el siniestro es más grave o incluso hay heridos o personas que se encuentran mal, os recomendamos que llaméis corriendo a la policía o a la Guardia Civil, dependiendo de la competencia, si estás en ciudad, estás en carretera, y también, por ejemplo, al 112 para que se persone una ambulancia. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque digamos que ahí se quedan las cosas fuera del amparo que te da el parte amistoso, sin perjuicio de que cuando tiene un accidente de tráfico y hay herido, lo fundamental es un tratamiento lo más rápido posible para que esa persona no empeore. Un ejemplo claro son los motoristas, que cuando les golpean y caen al suelo, lo primero que te dicen es que no debes de tocarlo, no vaya a ser que tenga algún tipo de daño interno que tú no veas por el casco o por el mono que lleva y puedas empeorarlo.
Por último, os vamos a hablar de dos derechos que tenéis en caso de ser víctima o bien por la tipología del seguro de tráfico, que son el derecho a designación de letrado, es decir, podéis designar a un letrado que os defienda vuestros intereses con cargo al seguro, con limitaciones pero con cargos al seguro, es decir, el seguro pagará los honorarios de vuestro abogado o de procurador si es necesario, así como el derecho a asistencia médica, es decir, podéis elegir el centro médico donde queréis que os hagan la rehabilitación o os traten. Aunque lo fundamental, y aquí vamos a insistir mucho, es que si tenéis un accidente de tráfico y sentís molestias, acudáis urgentemente al hospital. El motivo es muy sencillo. La jurisprudencia dice que si tardan más de 72 horas entre el accidente y que te vea un médico, existen bastantes indicios para que no haya un nexo de causalidad, es decir, que no haya unión entre el accidente y tus daños. Es por eso que insistimos, en caso que tengas un accidente de tráfico, acude directamente al hospital. Como es lógico, estamos hablando de un accidente con cierta entidad, no que te hayan dado un pequeño golpecito que ni siquiera lo has sentido. O que incluso esté el coche aparcado y el que está detrás te da un golpe aparcando a ido, como solemos decir, ¿vale? Sino en temas de necesidad o en temas en lo que sea necesario. Y tampoco te hagas el duro, porque el problema de los golpes o de las lesiones de los accidentes de tráfico es que cuando están en caliente no lo notas, pero con el paso de los días se acentúa. Pues bien, en Yuri Reclama ahora hemos abierto una nueva sección en la cual vamos a llevar accidentes de tráfico, tanto daños materiales como daños físicos, ambos a la vez. Es por eso que hacemos este vídeo. Y como siempre decimos, en Yuri Reclama somos abogados que ayudan a las personas y buscan solución a sus problemas.